Hola amigos, hola amigas, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda el periodista Sergio Marín Cornaván. Quiero agradecer en primer lugar las muestras de cariño y el aliento que nos están dando a través de nuestras redes, de nuestras plataformas en Facebook, en Twitter, en Instagram, por el anuncio que hicimos ayer de que muy pronto vamos a estar siendo vistos por nuestros compatriotas en Costa Rica a través de Ticavisión. Esta es una alianza que estamos haciendo con aquel canal de televisión que es de señal abierta y también que se retransmite en cables y además tiene radio. Ellos, su dueño y su gerente general, Iván Flores, ha tenido la cortesía, la deferencia de tomarnos en cuenta para que nuestro esfuerzo que realizamos todos los días pueda ser visto por compatriotas nuestros allá en suelo costarricense. Muy pronto estaremos haciendo esfuerzo por mejorar notablemente este programa y transmitir, pues, ¿verdad?, con la calidad de televisión de señal abierta. Muchas gracias por este medio a Iván Flores, ¿verdad?, de Ticavisión, al personal de Ticavisión y a ustedes, amigos y amigas, seguidores de nuestra plataforma, que son la razón por la cual nosotros hacemos este esfuerzo todos los días. También queremos comunicarles que muy breve, posiblemente en febrero, estemos nosotros al aire con una radio online de transmisión al menos de 12 horas continuas, si no las 24 horas, para poder llevarles a ustedes una variada programación en radio a través de las redes sociales y la web. De tal manera que vamos a contar ahí con un programa, ¿verdad?, La Mesa Redonda Radio, y otros programas que van a ser, entiendo yo, de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Así que les reitero mi agradecimiento por las muestras de cariño que han puesto en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook. Muchas gracias. Hoy, 6 de diciembre, de enero, vamos a conversar con dos jóvenes integrantes de Acción Alianza Universitaria de Nicaragua. Me refiero a la destacada joven Dolly Mora y al joven Max Jerez. ¿Por qué queremos invitar a estos jóvenes? Porque queremos tener el pulso, la visión de lo que ellos puedan decirnos sobre el proceso electoral que ya arrancó, inclusive con una campaña por parte de la Alianza Cívica que está referida principalmente a la ley Mordaza. Tanto a Dolly Mora como a Max Jerez les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por haber dispensado tiempo para nuestra audiencia. Bienvenidos. Muchas gracias, don Sergio, por la invitación y un saludo a toda su audiencia. Un bendecido 2021 y muy esperanzador a pesar de todos los retos que vamos a enfrentar como país. Muchas gracias, don Sergio, por permitirnos estar en este espacio y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo a través de esta transmisión en vivo en este año que esperamos es el año de la victoria definitiva contra la dictadura. Muchas gracias a ambos. Este año es un año electoral. Estamos completamente convencidos de que habrán elecciones. Hay que ver, ¿verdad?, cuál es la fecha en que se abran los juegos y pueda decirse, aquí están las reformas electorales, y mediante estas reformas electorales que le puedan garantizar al pueblo acudir a las elecciones el 7 de noviembre con transparencia, con seguridad, ¿verdad?, y con la certeza de que el voto será cuidado y bien contado y bien observado por los organismos internacionales.
Si eso es así, ¿verdad?, como se tiene previsto, Ortega la tiene perdida. Pero bueno, no nos adelantemos. Yo quiero tener de primera mano con ustedes una visión, la visión que ustedes tienen sobre este proceso electoral en cuanto a tiempos y en cuanto a retos específicos. Empecemos por Dolly y después hacemos la ronda. Adelante, Dolly. Gracias. Sí, en general nosotros pues arrancamos con la campaña desde aún entre finales del 2020 e inicios del 2021. Y quiero contextualizar un poco el porqué de esta campaña que la lanzamos con mucha fuerza y que estamos diciendo y tenemos un mensaje de esperanza, de ganar, de victoria, de poderle hacer frente a la dictadura, a pesar de todo lo que ya sabemos que ocurre en el contexto nacional. Nosotros veíamos desde aún que había y que hay desde el régimen y desde el gobierno una campaña triunfalista, una campaña que ya da por ganadora a Daniel Ortega, una campaña que sigue intentando normalizar que en este país todo está bien. Entonces, vimos que no había nadie en la oposición, ningún grupo, ni coalición nacional, ni la alianza en ese momento, nadie contrarrestando esta narrativa. Pero además de eso, nosotros hemos venido pues teniendo un proceso organizativo que ahora nos permite tener presencia a nivel nacional como organización juvenil, y hemos hablado mucho y hemos debatido alrededor del papel de los jóvenes este año. Entonces lanzamos esta campaña y hemos sido muy enfáticos en promover esto como una campaña de educación, de participación política, de participación ciudadana, de promoción del proceso, a pesar de que no todo está dicho como usted lo ha nombrado. Hay tiempos que son importantes irles dando salida o irles dando el debido proceso. Sin embargo, no creemos que sean los tiempos de la dictadura. A nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, que desde la oposición no había una respuesta o no se había instalado el tema electoral cuando te hacen año electoral desde el 7 de noviembre del 2020. Entonces, y además hay un consenso de reformas electorales que casi todas las organizaciones de oposición han suscrito, pero no se ha promovido, no se está hablando de eso. Entonces nosotros estamos arrancando esta campaña de educación cívica electoral a la ciudadanía, en el que vamos a hablar con mucha fuerza de cuáles son las reformas, qué son esas reformas. La gente no sabe todo, la gente nombra cosas porque este país es un país bastante con una vocación electoral muy fuerte, y más cuando hay años como este, pero la gente te dice, es que se te roban el voto, es que los muertos aquí votan. Entonces hay que empezar a darle a la ciudadanía esas herramientas de la reforma para que defiendan la reforma, para que nombremos la reforma, porque entonces hay que empezar a crear presión a nivel nacional. Y para nosotros eso es un proceso que estamos haciendo y que estamos promoviendo. Pero también decir que es un año que aunque es difícil y que sabemos que cuesta mucho transmitir esta energía, es un año de mucha esperanza. Y nosotros nos sumamos al llamado de la Iglesia y de la Conferencia Episcopal, que hoy casualmente la Comisión de Verificación, la Comisión de Seguridad y Paz y Justicia nombraba este tema de que no nos quiten la esperanza. Y nosotros nos sumamos a eso porque como jóvenes tal vez tenemos un ímpetu, una convicción y una energía distinta para ver las cosas de como probablemente lo puede ver gente que tiene muchos años en la política y que vienen de procesos de fracasos y de desilusiones y de no llegar a arreglos o acuerdos que permitan darle a la ciudadanía una oposición cohesionada. Es complejo, absolutamente. Nosotros sabemos que la oposición tiene muchos retos, lo sabemos también, pero esperamos que tengamos la capacidad, y nos incluyo, de poder presentarle a la ciudadanía en el primer trimestre una alianza electoral que sea el primer paso para construir una alternativa real y tangible para la gente. Esta campaña a la cual estamos haciendo mención, ¿verdad?, ha dado mucho de qué hablar, y inicialmente no fue muy bien entendida por la gente o no fue muy bien diseñada por los creadores. ¿Qué pretendían ustedes con esta campaña en realidad, Max? Bueno, primeramente quiero complementar algo
que hemos dicho y con lo que hemos iniciado este año. Y hemos iniciado este año a través de las redes sociales con una campaña que lleva por título Ganamos en 2021. Y eso es lo que realmente creemos, que este es un año de esperanza, es un año importante para la lucha cívica del pueblo nicaragüense, para derrotar a la dictadura a través de elecciones libres, transparentes y competitivas. Y hay 3 cosas que hemos querido rescatar con esta campaña. Lo primero, destacar la lucha electoral, poner la contienda electoral sobre la mesa. Ya no es tiempo de que la oposición esté con medias tintas a estas alturas discutiendo que si las elecciones o no las elecciones. Yo creo que lo importante es que comencemos a poner sobre la mesa el tema electoral y arrebatarle el discurso electoral al Frente Sandinista en este año. Lo segundo es el tema de las condiciones electorales. Que creemos que son necesarias. Hay que presionar, pero para que la oposición logre presionar tenemos que estar de acuerdo en que queremos elecciones y que vamos a hacer todo lo posible para ir a las elecciones. No es posible que estemos esperando el plazo de la OEA en mayo del 2021 para que nosotros comencemos hasta ese momento a buscar cómo estar listos para ganar una contienda electoral. No, la oposición tiene que estar lista desde ya. Tenemos poco tiempo que perder y unas elecciones que ganar en este año contra Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y en tercer lugar hay una cosa que es muy importante y que depende sobre todo de nosotros para darle una esperanza al pueblo de Nicaragua, que es la conformación de la alianza electoral que va a enfrentar a la dictadura en estas elecciones generales. Y esta alianza electoral tiene algunos elementos clave. Elegir una casilla política, una casilla electoral que pueda participar en las elecciones. Sabemos que hay mucha gente y nosotros hemos compartido en algún momento la idea de crear un partido nuevo, de que había que crear algo distinto, pero en estos momentos, en la realidad en la que nos encontramos, nos damos cuenta que los tiempos ya no son totalmente abundantes para cumplir todas nuestras expectativas. Y entonces nosotros estamos llamando a la creación de una alianza electoral que sea una opción ganadora, que probablemente tenga en sí misma y que estamos seguros va a tener en sí misma representación y participación de los principales sectores sociales de este país, que estemos de acuerdo en que la ruta es enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones generales. Y esta campaña, don Sergio, como usted ha mencionado, hay también algunas cuestiones clave. Hay una campaña sobre todo polémica, la campaña de la Alianza Cívica, que estaba encaminada a hacer una oposición férrea a la ley guillotina que hemos denominado, que es esta ley que aprobó la dictadura que pretende inhabilitar a determinados candidatos. ¿Cuál es el mensaje que se ha querido transmitir y que nos alegra mucho que todos los nicaragüenses o que la mayoría de los nicaragüenses hablaran de esta campaña? Para nosotros ha sido un éxito. Hay una polémica en la campaña y lo reconocemos, pero es que la campaña, lo peor que le podría haber pasado es que pasara desapercibida. Y a nosotros nos ha llenado de mucho entusiasmo el impacto que ha tenido esta campaña en medios de comunicación, en los diferentes círculos políticos de la oposición a nivel nacional, porque ha calado. Cada nicaragüense, organizado o no organizado, ha visto al menos un arte, ya sea porque le llamó la atención, porque está de acuerdo con él, o porque no está de acuerdo con él, y eso es importante. Lo peor que nos podía haber pasado como organización es que esta campaña fuera completamente desapercibida, porque entonces nadie estuviera hablando de eso. Y una de las cosas que nosotros hemos valorado es que en el transcurso de la campaña es esta idea de que nosotros no luchamos, no estamos luchando. La lucha del pueblo de Nicaragua o de nuestra organización aún, o de la Alianza Cívica, o de cualquier otra organización que sea de oposición, de una oposición real, esta no es una lucha por las candidaturas, esta no es una lucha por personas o por candidatos específicos. Esta es una lucha por un proyecto, por un país, por una Nicaragua mejor. Y eso es lo que queremos apostar. Por eso nosotros hemos iniciado la campaña con un post que llamó mucho la atención, pero luego hemos visto a diferentes contrincantes contra Daniel Ortega y van a seguir saliendo, y hay gente que nos ha escrito y nos ha dicho: yo quiero mi propio arte con la imagen del versus contra Daniel Ortega, porque de eso se trata de que cada nicaragüense sepa que somos nosotros
que cada uno de nosotros es el que puede hacer la verdadera oposición contra Daniel Ortega, pero también para que el régimen entienda que aunque haga leyes que pretenden inmovilizarnos, que pretenden desanimarnos, que pretenden transmitirnos un espíritu de derrota, de desesperanza, como ha dicho también hoy la Conferencia Episcopal a través de la Comisión de Justicia y Paz, que quieren instaurar un desánimo, una desesperanza permanente. Pues nosotros estamos aquí como jóvenes dispuestos a vencer todas las adversidades de la dictadura. Lo peor que podemos hacer nosotros a lo largo de estos años y en el momento en que nos encontramos en este año importantísimo, en el que se abre una oportunidad, es quedarnos de brazos cruzados. No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados. Explíquenme ahora un poco este panorama de la propuesta que ustedes tienen sobre esta gran alianza electoral. ¿Quiénes caben ahí? ¿Quién hace el llamado? ¿Cuándo le integran? ¿Cuáles serían los términos de unidad o de conformación de esta alianza? Empecemos por Dolly. Bueno, la Alianza Cívica pues estamos en ese proceso de discusión y de diálogo. Esperamos, ¿verdad?, que en las próximas semanas haya información alrededor de eso, comuniquemos a la ciudadanía información alrededor de eso. Yo creo que lo que ocurre es que hay mucho miedo a nombrar esas cosas, a decirlas. Por eso es que es el tema de la crítica, incluso desde la misma oposición, que además a mí a veces me parece que no es pareja la crítica, porque, a ver, por ejemplo, cuando salen los carteles del Versus, que en esa campaña lo que también se promueve es que ellos pretenden inhabilitar de sus derechos políticos a la gente de la oposición, a los liderazgos de la oposición, pero hay un montón de ciudadanos que pueden ejercer esos cargos, que pueden asumir ese proceso. Por eso nosotros estamos insistiendo en que no promovemos personas, promovemos el proceso como tal. Entonces, esta ley lo que pretende es cercenar nuestros derechos de participación política, por ejemplo, en el proceso. Entonces, lo que hicimos fue, se pone la cara de Ortega y en contraposición la cara, evidentemente, de los liderazgos de la alianza, porque es de la alianza, pero se van a ir sumando diferentes ciudadanos. Hay gente que, como dice Max, ha pedido la foto y eso nos alegra mucho porque entonces la gente se está apropiando. Incluso sabemos que hay mucho debate y mucha discusión, pero hay gente, y ese es el primer objetivo para poder hablar de esta alianza electoral y armar esta alianza electoral. El primer paso es definir quiénes definitivamente sí vamos en la estrategia electoral, a promover, a empujar, a presionar para que se den las reformas, para que esté en la liberación de los presos políticos, para que haya condiciones, para que el tema de la violencia, que también la Iglesia ha venido diciendo eso estos días, no haya violencia. Entonces, primero es definir quiénes vamos en esa estrategia, porque yo veo en redes, pues, que hay un montón de grupos de la oposición que suscriben los consensos de reforma, pero que pareciera que no están a favor del proceso, de ir al proceso electoral o de ir a la estrategia electoral. Entonces, eso es lo primero a definir. Y es paradójico porque dicen no a las elecciones, no al proceso, no hay condiciones, pero también promueven candidaturas y yo le digo particularmente eso no está mal. Nosotros no cuestionamos esas cosas, no las juzgamos, las promovemos, eso es bueno, porque nosotros no vamos. Dolly, ¿cuáles son esos Los grupos? la UNAC, por ejemplo, ya sabemos que es Félix, eso claro. El PRD, por ejemplo, ya sabemos que es don Miguel Mora. El Movimiento Campesino, ya sabemos que don Medardo. Y eso es bueno. Y si Juan Sebastián también quiere, es buenísimo. Y si doña Chica quisiera regresar al país, lanzarse, perfecto. Que eso es lo que necesitamos, actuar en nuestros tiempos, no en los tiempos de Ortega. Porque entonces Ortega va a decir en mayo, bueno, sí va a haber reformas, sí se puede reformar esto con la presión de la OEA, con la presión de la Unión Europea, con la presión de Estados Unidos, y hasta ese momento vamos a ir a organizar a la gente. Hasta ese momento vamos a ir a escoger candidatos. Hasta ese momento, no, hay que hacerlo. Entonces, ese es el primer paso. Y lo segundo, pues ver también la disposición de los partidos políticos. Yo creo que, pues los partidos políticos son los que están en un nivel de mucha preponderancia porque tienen las casillas, porque son los que están legalmente reconocidos, y ahí tenemos un reto, pues, porque tenemos un PLC que ya vimos todo lo que pasó
que nosotros lo advertimos, que nosotros lo dijimos y que fue una gran controversia alrededor de eso cuando todo el tema de la coalición y los jóvenes. Vemos un PRD que está dentro de la coalición, eso es genial. Habrá que ver cómo se construye más organización desde todos los grupos de oposición. Y tenemos C4L que en C4L hay unos cuestionamientos alrededor de que si la alianza, que si no. La alianza y C4L son aliados desde octubre del 2018, eso no es un secreto, eso fue público. No tenemos grandes comunicaciones, pero somos aliados. Y C4L sí, también lo ha dicho con mucha claridad, hay ir al proceso, han puesto a disposición su casilla, han dicho que tenemos intereses en ese sentido de hablar de lo electoral, de promover las reformas, de empujar internamente para presionar para las reformas. Entonces necesitamos que los partidos también nombren con mucha más transparencia qué tanto están dispuestos a ceder para esta alianza electoral. Y en la oposición hay diálogos que todavía están inconclusos, que se tienen que dar, que están en esos procesos para poder decir, porque mire, cuando uno va al interior del país, voy a encontrar una realidad absolutamente diferente. La gente te dice ya quién es la casilla, quién es el candidato, o sea, la gente está con mucha expectativa y la gente en las redes sociales es una realidad, por decir así, pero allá afuera hay otra realidad mucho más amplia y la gente y el nicaragüense habla de estas cosas y la gente está con mucha expectativa. Entonces yo creo que tenemos un gran reto como oposición y yo espero que muy pronto cualquiera de los grupos asuma ese reto y lo diga. Al menos nosotros hemos asumido el reto de abrir el debate público y político que el proceso electoral está ahí, es una fecha, pero hay que empujar las condiciones, pero nosotros tenemos que asumir el reto de hacer que eso ocurra. Max, la otra vez, cuando compareciste en este programa, te hice una pregunta similar a la que te voy a hacer ahora. Si ustedes no lograron o no quisieron, por las razones que han sido, integrarse en la coalición y se sentían más cómodos en la alianza, ahora desde la alianza ustedes están promoviendo una, digamos, una carpa más amplia, ¿verdad? Llamando una coalición o una alianza, perdón, una alianza electoral amplia. ¿Cómo van a hacer ustedes para convencer a la gente de la coalición con la cual ustedes estaban generando un esfuerzo en esa misma dirección? ¿Cuál es la diferencia entre aquella coalición que ustedes estaban armando, que también era, que pasaba o transitaba por la función electoral, y esta nueva alianza que ustedes tienen? ¿Van a invitar a esta gente de la coalición? Ustedes hablan de sectores amplísimos. ¿Cuáles son esos sectores y cómo lo conciben? Bueno, en general, don Sergio, nosotros estamos tratando de conformar una alianza electoral con aquellos sectores u organizaciones que creen y que quieren sumarse a esta estrategia. Una de las cosas que nosotros hemos criticado, sobre todo en los esfuerzos de coalición nacional de los que en algún momento fuimos parte, en empujar, ¿no?, un esfuerzo como ese, es que la unidad solo tiene sentido si las organizaciones y si los que las conformamos estamos de acuerdo en que la apuesta es electoral y que tenemos que dar la batalla de cara a lograr reformas y elecciones libres, transparentes y competitivas. Ese es el punto de partida de la unidad. Si una coalición ni siquiera ha definido cuál es su posición en lo relativo a un escenario electoral, si hay grupos en la oposición o en la coalición que creen que lo que tienen que conformar es una junta de gobierno, que lo que se tiene que hacer es que sigan las presiones para desconocer a Ortega a nivel internacional y que eso creen que va a provocar que renuncie. Si lo que creemos es en otras expectativas, otras ilusiones que tenemos sobre la mesa y no asumimos que la responsabilidad está en nosotros de dar la batalla en esta estrategia electoral, como hemos venido reafirmando desde que estamos en esta lucha contra la dictadura, entonces esa unidad no tiene sentido. Hay una de las cosas que a propósito de la coalición
quisiera remarcar es que la coalición en su momento dijo que ellos apostaban a hacer una nueva casilla. Hay quienes apostaron también a decir, bueno, lo que hay que hacer es tener un partido propio. Nosotros estamos claros que a estas alturas la realidad en la que nos enfrentamos nos ha demostrado que estas expectativas ya no tienen cabida en la realidad en la que estamos. Tenemos que sumar esfuerzos a través de la constitución de una alianza electoral. Es lo que tenemos en nuestras manos. Tenemos, como reitero, tenemos poco tiempo para perder y tenemos unas elecciones que ganar. Y en ese tiempo que nos queda, tenemos que seguir fortaleciéndonos para formar a la gente, formar un tendido electoral, para formar a los fiscales, a todo el ejército de fiscalización, de movilización, todo lo que requiere participar en este proceso que nosotros esperamos sea un proceso que logremos la presión. Y a propósito de la presión, una de las mayores preguntas que nos hacen en las redes, a propósito de la campaña, a propósito de toda esta estrategia electoral, es cómo vamos a lograr que Ortega dé las reformas electorales. Y la gente te dice, ¿cómo hablan de elecciones si no hay condiciones todavía? Pues precisamente no hay condiciones porque en la agenda de la oposición en Nicaragua no está como una prioridad lograr las mejores condiciones para ir a enfrentarse a Ortega en estas elecciones generales. Si la oposición no presiona, si no se remarca la demanda de condiciones para las elecciones, de que esta es la mejor estrategia, entonces no hay ningún tipo de presión. La comunidad internacional no va a presionar por algo que los nicaragüenses no estamos demandando. Y otras organizaciones a nivel internacional tampoco lo harán. Nosotros necesitamos poner sobre la mesa en la discusión política, como lo estamos haciendo ahora, la discusión sobre el escenario electoral para estar preparados, para tener condiciones y para derrotar a Daniel Ortega en este próximo escenario. ¿Quiénes van a ser parte de este esfuerzo? Van a ser parte de este esfuerzo aquellas organizaciones y grupos de la oposición que compartan esta estrategia y que estén dispuestos a dar la batalla en conjunto con las organizaciones que lo estamos promoviendo. Algo que mencionaba Oli es importante, el rol de los partidos políticos. Nosotros estamos como relación bilateral en esta alianza que la Alianza Cívica ha sostenido desde 2018 con C4L, retomando y fortaleciendo las relaciones bilaterales. Nosotros creemos y esperamos que las mejores opciones a la disposición sean las que sean parte de este proceso. Nosotros esperamos y creemos que debe haber una alianza electoral en la que haya partidos políticos que son los que tienen la llave. La Alianza Cívica, la UNAP, la Coalición Nacional o los grupos como se llamen, no son organizaciones partidarias, no pueden ir por sí mismas a las elecciones. Por eso es la urgencia de crear una alianza electoral en la que haya participación de los jóvenes, en la que haya participación de los campesinos, en la que haya participación de los sectores económico, en la que haya participación de los sectores sociales, de la sociedad civil, etcétera. Y ahí es donde tenemos que encaminar todos los esfuerzos posibles para que esta alianza sea lo más atractiva posible, como para que la ciudadanía nicaragüense sepa que hay una alternativa a Daniel Ortega capaz de ganarle en estas elecciones generales. ¿Qué haría si ustedes no lograran, ¿verdad?, ese propósito de conformar una amplia alianza? Eso significaría que iríamos a las elecciones atomizados, con varios grupos de oposición, al menos, por lo menos dos grupos de oposición totalmente definidos. La Alianza Cívica, quizás con C4L, por lo que han dicho de que hay una alianza desde octubre del 2018 entre C4L y la Alianza. El otro grupo estaría conformado por la Unidad Nacional, tal vez con la casilla del PRD. El movimiento campesino tendrá que definir si va a un lado o a otro. Otras expresiones juveniles tendrán que decir si se quedan a un lado y a otro. Suenan voces como, por ejemplo, la candidatura de Fadora Aventaño, donde ya se ha puesto sobre el tapete, pues, y entonces esa puede ser una agrupación que puede también decidir si los acompaña en esta gran alianza o no. Igual los conservadores, con base a las declaraciones que ha dado hace unos meses el titular de ese partido, Alfredo César, tal vez no olvidadores los acompañen en ese proceso. Bueno, pero en todo caso irían divididos. ¿Tendrían ustedes a juicio
al entendimiento de ustedes, la capacidad de atraer al votante con independencia de estos grupos separados? Pues lo ideal es que no vayamos separados, ¿verdad? Ya sabemos que probablemente no haya, y pues siendo realistas, tal vez una unidad absoluta. Por eso es que por eso insistimos, Max y yo, y lo estamos remarcando. El primer paso es definir la estrategia. ¿Quiénes de todos esos que usted ha mencionado realmente sí van hacia la estrategia electoral, apoyan la salida electoral, apoyan que exijamos la reforma, que promovamos con fuerza la reforma, que la gente se apropie de la reforma? Y yo creo que ese es el primer paso. Disculpame, pero el movimiento campesino está de acuerdo con el proceso electoral, es decir, la coalición está de acuerdo con el proceso electoral, donde ponen condiciones, donde ponen condiciones, es precisamente la reforma. Si la reforma va a garantizar, a ver, unos se van por el mínimo y otros se van por el máximo, ¿verdad? Tengo entendido que ustedes, ¿verdad? Como agrupación, como alianza, de acuerdo a otras comparecencias de otros miembros de la alianza, han dicho que inclusive pueden ir con el mínimo de reformas. En cambio, el otro grupo dice que prefiere unas reformas auténticas y profundas. Entonces, ahí hay una discordancia, ahí hay una separación, ahí hay un punto de vista diferente. Pero bueno, ambos están de acuerdo en acudir a elecciones. Continúa, por favor. Claro, es que eso en teoría es así, pero en la práctica es distinta porque por eso es que nosotros estamos diciendo, hemos instalado en la narrativa pública el proceso como tal, porque aunque en las reuniones o lo digamos y lo sepamos, o ustedes los medios tengan algunas entrevistas o hablen con algunas fuentes de estas organizaciones, no hay una posición abierta de defensa del proceso, de promoción de la reforma, de ir y exigir que esas condiciones no sean las mínimas y sean las necesarias, las que todos queremos, las que queremos promover, las que queremos alcanzar. Pero es que eso es lo primero, ese es el primer paso para poder después hablar de definiciones absolutas, ya. Entonces, de toda esa gran lista que usted me mencionó, pues yo puedo decir, puedo especular, pero no lo sé. Necesitamos definiciones claras, con todas las letras, de que hasta dónde vamos, cuáles van a ser los tiempos de la oposición y cuándo va a salir esa alianza electoral y alrededor de eso. Entonces, yo creo que lo que hay que apresurar un poco más el proceso. Y nosotros podemos asumir la campaña pública y lo decimos y lo promovemos, pero también estamos en manera bilateral ahorita llamando gente, promoviendo esto, diciendo, hey, no están haciendo nada, están dormidos. Ortega está hablando de elecciones a mano puer y usted, y entonces, ¿cómo querés ir a ser presidente de este país? ¿Cómo querés ir a ser diputado de este país? La gente en los territorios está pilas puestas, la gente en los territorios se está organizando. Mire, aquí hay asedio, aquí hay persecución. Eso lo hemos vivido todo este tiempo y no se ha dejado de organizar el país por eso. Todos los grupos tienen estructuras territoriales, unos más que otros, tienen directivas departamentales, tienen directivas municipales. A la remolca, bajo el asedio, se ha llegado a los municipios, a lo más recóndito del país. Entonces, hay que empezar a estrategizar de cara al proceso, pero ya, y eso es más bien lo que nosotros vemos en este momento que no está ocurriendo. Entonces, si así estamos con eso, imagínense hablar de una alianza electoral, cuesta mucho que hayan esas definiciones y cuesta por eso, pues, porque también no sé, pues hay como mucho miedo al cuestionamiento público, pero aquí al final lo que vos tenés es que recuperar la confianza de la gente. Y lo vuelvo y lo remarco. Una cosa es la crítica, que es válida absolutamente en las redes sociales de los mismos opositores, que algunos son de esas organizaciones que suscriben lo electoral, pero que en público dicen que no van a ir a elecciones. Y otra cosa es la realidad allá afuera, en los mercados, en el día a día de la ciudadanía, en el trabajador, en el emprendedor, en el que está en el desempleo, que urge de una alternativa política, pero también de una propuesta que responda
a eso que está viviendo y que este año sí o sí tenemos que encontrar la manera de darle y disputarle el poder a Ortega para poder avanzar, hacer avanzar este país, si no, aquí no vamos a quedar en las mismas y cuidado, hasta peor, pues, y yo sé que cuesta mucho y yo insisto, cuesta mucho tratar de convencer a la gente porque tenés ese gran contexto terrible día a día, pero yo no me dejo robar la esperanza. Eso no puedo, o sea, tenemos un país encima, tenemos responsabilidades, tenemos un gran reto y yo creo que nos toca asumir, si hemos dicho y estamos aquí públicamente dando la cara, poniendo el rostro, hay que asumirlo con más fuerza. Y eso es un mensaje también para la oposición y para toda la gente que quiere ser presidente, diputados y todo lo que quieren ser. Den la cara, asúmanlo, llamen, hagan el reto de promover el proceso y de que exijamos las reformas con fuerza y la liberación de presos y esas condiciones, porque no van a caer del cielo. Siempre la línea esta de lo hipotético en el terreno de la política, que es lo más difícil. Si ustedes no lograran esta gran alianza, se presentarían a las elecciones con Daniel Ortega con esas condiciones mínimas que algunos voceros de la alianza han expresado. Irían a elecciones con Ortega con condiciones mínimas. Mira, nosotros no hablamos de condiciones mínimas, nosotros hablamos de condiciones necesarias para unas elecciones aceptables y competitivas en Nicaragua. Nosotros creemos que en Nicaragua tiene que haber observación internacional, observación nacional y restricta, tiene que haber sustitución de algunos magistrados en el Consejo Supremo Electoral, tiene que garantizarse condiciones para la movilización cívica, para poder hacer campaña electoral, para poder tener libertad de prensa, para pautar en los medios de comunicación. Esas son condiciones esenciales para poder competir en unas elecciones que digamos transparentes. No son las condiciones mínimas, son condiciones que se requieren para que estas elecciones sean transparentes. Hay otras demandas de otros grupos de oposición. La Coalición Nacional, por ejemplo, tiene un gran listado de condiciones que van más allá, pues, que van a transformar, por así decir, el sistema electoral. Nosotros creemos que se deben priorizar reformas profundas al sistema electoral, pero la prioridad ahora es tener las condiciones necesarias para que aumenten las posibilidades de competir contra Ortega y ganarle a la oposición. Paralelamente a eso, tenemos que tener las condiciones propias de fuerza, de organización, de participación política, de fiscalización. Ya esto no es momento de estar esperando que Ortega te diga si va a hacer algo o no. Pues probablemente han dicho algunos personeros del régimen que van a discutir reformas electorales. Esperemos que haya reformas electorales. Es lo que le conviene al país, es lo que le conviene a todos los nicaragüenses, pero no podemos estar a la espera del ritmo al que baila, al son que toque Daniel Ortega. Necesitamos estar preparados. Y una de las cosas que usted mencionaba, Sergio, es que hay una fracción evidente en la oposición. Actualmente hay probablemente tres bloques o tres posibles hipotéticos casos en los que la oposición podría estar o se encuentra en la actualidad, que es la Alianza Cívica y la alianza que sostiene con Ciudadanos por la Libertad. Está la Coalición Nacional con la casilla del PRD y el PLC. Fuera de eso, el espectro político es lo más zancudo posible, por así decirlo, como decimos los nicaragüenses. Entonces, nosotros tenemos que realmente valorar. Una de las cosas a las que sí no estamos dispuestos nosotros es a ir al ritmo de los intereses de todos los actores. Nosotros vamos a dar pasos mucho más acelerados. Vamos a invitar a los diferentes sectores a ser parte de este esfuerzo, pero no vamos a ir al ritmo de los otros actores. Vamos a marcar la pauta. No pedimos permiso para lanzar esta campaña para incentivar al proceso electoral. No vamos a seguir yendo a ese ritmo. Vamos a tratar de constituir esta alianza electoral sólida, fuerte, para derrotar a Ortega en las elecciones, y esperamos que ahí nos sumemos todos. Esperamos que ahí participemos todos para que esta alianza tenga la capacidad realmente de ganar en las elecciones generales
del 2021. Hablemos ahora del candidato o de la candidata. Se ha dicho que hay liderazgos horizontales y esos liderazgos horizontales responden a una necesidad de salvaguarda, es decir, de protegerse para que el régimen no focalice un solo liderazgo y lo decapite, como ha sucedido siempre o por lo general en las elecciones en Nicaragua. Ese liderazgo que ustedes que anda por ahí, ¿verdad? ¿A quién ustedes designarían como líderes para una candidatura electoral firme por parte de esta alianza? Y lo hemos dicho abiertamente, lo dijimos hoy en Twitter. No estamos apoyando personas en este momento. Estamos apoyando el proceso. Hasta que vaya avanzando ese proceso, iremos hablando de esas definiciones. Es cierto, y ahorita, por ejemplo, me llegó el arte. Ahorita, por ejemplo, me llegó este arte de los de la alianza y hoy empieza a salir la gente de los territorios, los liderazgos territoriales. Y eso es lo que vamos a promover, que aquí cualquier ciudadano, en la medida de que cumpla, que tenga ese compromiso por hacer por Nicaragua, que ponga de primero a Nicaragua, que esté con los valores que se promuevan en esa alianza electoral, cualquier ciudadano puede ser candidato. Aquí no hay ungidos, al menos uno de nuestra parte, y no en este momento. Y lo decimos con claridad. Y nosotros respetamos a las personas que aspiren, están en absolutamente todo su derecho, pero no es, para nosotros no es ahorita el momento, mientras no haya un avance de las definiciones. Y por eso decimos, no importa que aquí pueden inhibir a la Dolly, a Lester, a Max, nosotros no nos importa, no estamos en esto por candidaturas, estamos en esto por hacer avanzar el proceso y porque Nicaragua salga adelante. Atrás de nosotros hay un montón de jóvenes que pueden hacer, que pueden asumir, que están en los territorios trabajando un montón, en sus departamentos, en sus localidades, hay un montón de mujeres que están trabajando, hay gente del movimiento campesino de todas las, porque hay varias tendencias del movimiento campesino también. Entonces, aquí hay gente que puede asumir perfectamente si Ortega quiere aplicarnos la ley de inhabilitación, que lo haga. Aquí nosotros no estamos por candidatura y ahí vamos a ver también cuando inhiban, porque probablemente, absolutamente lo van a hacer, si todas estas personas siguen y avanzan y siguen empujando el proceso por Nicaragua. Max, una última pregunta, ¿verdad? Siempre es importante tener un santo, ¿verdad? Como en los santos patronos en las fiestas municipales, en las fiestas parroquiales. En este sentido, ¿ustedes han pensado específicamente en un nombre y un apellido para que represente la candidatura en la alianza? ¿Tienen a alguien en mente? Porque seguir con los liderazgos ausentes y hablar de que tenemos un respaldo de liderazgos en los municipios, es cierto, ahí están, pero son líderes locales, líderes municipales. Ser líder nacional representa, digamos, otra condición. Y esa otra condición significa que debe ser conocido, que debe ponerse al frente a liderar. Entonces, no es el pueblo el que está liderando ahorita en términos generales y después pone a alguien. Yo creo que se genera una implicación en ambas vías. Es el líder con su pueblo y el pueblo con su líder. ¿Tienen ustedes allá a un candidato en mente como jóvenes, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál sería el mecanismo de selección? Bueno, mira, en primer lugar hay que decir que tenemos que dar un paso a la vez. Y tal como lo hemos reafirmado hoy en nuestras redes sociales, lo primero que tenemos que hacer es estar claros del proceso electoral, sumar esfuerzos para esta ruta de derrotar al régimen de Daniel Ortega en las elecciones generales y constituir una alianza electoral. Nosotros como organización juvenil y como partícipe en otras plataformas políticas como la Alianza Cívica no tenemos todavía una definición clara de posibles candidatos. No hemos tenido esa discusión. Va a llegar su momento, pero este definitivamente no es el momento. Porque si apenas hemos comenzado a instaurar en la gente, en las redes sociales, en la discusión política, el tema electoral,
para ir dando los pasos acertados hacia ese proceso. En estos momentos la discusión es elecciones, condiciones y participación electoral. Esa es la discusión en este momento. No podemos añadir todo a esta discusión porque se hace pues una cuestión inmanejable, sería una torre de Babel, ¿no? Todos hablando de gente que dice que no va a las elecciones, gente que dice que tiene candidatos. No podemos mezclar en este momento, pero sí vamos a dar pasos a la vez en el sentido de conformemos la alianza electoral, y esta alianza electoral no nos corresponde a nosotros como aún solamente elegir, no le corresponde únicamente a la alianza cívica, tiene que ser en un mecanismo de alianza en la que se pueda proponer los mecanismos y la selección de estos candidatos que, como usted menciona, son necesarios. Aquí va a tener que haber un candidato que logre capitalizar el liderazgo y encauzar a la oposición nicaragüense, al pueblo de Nicaragua, hacia la victoria contra el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Pero todavía no es esa la discusión. La que está ahorita en la mesa sobre el tablero político es encaucémonos todos hacia la demanda de condiciones para que haya elecciones libres y organicémonos y sumemos fuerzas para ganarle a Daniel Ortega en las elecciones generales de este año. Una vez esto se logre dar, una vez estemos todos claros de que todos los que estamos de acuerdo que queremos ir a las elecciones y que además creemos y conformemos la alianza electoral, estemos clarísimos, bueno, entonces ese es el momento ya para definir cuáles van a ser las posibles candidaturas a nivel nacional y a nivel local para todo este proceso, que es un reto que va a ser sumamente difícil por las condiciones adversas que enfrentamos, pero que no estamos dispuestos a dejar abandonado, porque creemos que es un año clave, que es una oportunidad histórica para Nicaragua vencer nuevamente a Daniel Ortega a través de un proceso electoral en Nicaragua. Muy bien, yo les agradezco mucho que hayan estado hoy en nuestra plataforma exponiendo estos temas con claridad frente a nuestros seguidores. Muchas gracias, Dolly, por tu tiempo. Muchas gracias, Max. Espero que estén bien siempre. A ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado en sintonía de nuestra plataforma. Tengan ustedes el mejor de los días.